Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Ahora sí, Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo profe. vamos? Bien. Iba a revisar acá. Creo yo que la actividad de la semana anterior. Bueno, quería saber si ya todos están en el Moodle, si están al día, si tienen dificultades. ¿Cómo vamos en ese sentido? Cuéntenme. Profe, buenos días. Sí, por mi parte, a mí me dieron el correo institucional hace poquitico porque, no sé, habían registrado mal unos datos, entonces tuvieron que cambiar otra vez todo. Sí, señor. Entonces a mí el módulo me lo dieron la semana pasada, el miércoles, jueves. Entonces pues yo hasta ahora estoy pues como retomando otra vez trabajos y eso. Listo, solo faltas tú, ¿sí, David? Sí, señora, supongo yo. De resto ya todos. Sí, sí, señora, Eh, me lo entregaron también la semana pasada y pues conociéndolos, porque siempre es como harta cosita, como confuso sí, un ok. poco. Listo. Bueno, David Hernando Torres. Me falta Michael Esteban. No lo veo. Pero Michael, es que está ya en la cuarta semana. Si ha entrado al Moodle. Bueno, Raúl sí está, Cindy, Mateo y Carlos Santiago Santamaría. Porque me preocupa de pronto como los chicos que no han podido acceder, porque obviamente pues de aquí en adelante vamos a hacer una serie de entregas y para presentar el parcial pues también debe hacerse o realizarse a través del Moodle. Entonces obviamente pues eso de una u otra forma va a afectar también el proceso, pero bueno, ya teniendo claro pues el estado de cada uno, genial, o sea, todos están como bajo la misma línea. Entonces, eso está bien. Sí, pues mientras tanto explorar, digamos que por el tema de las entregas, pues no habría lío, pues ustedes hasta ahora están pues iniciando como el tema, ¿m? Poniéndose al día. Bueno, entonces necesito que para las siguientes semanas, espérenme un segundo, yo veo exactamente qué fue lo que les solicité la semana anterior, en la semana 3. Fue un foro con 5 palabras, eso, ok. Entonces, ¿la propuesta cuál es? La semana anterior les propuse un foro porque pues obviamente no quería que fuera la actividad un tanto más gruesa, pero la idea es que ustedes presenten un mapa mental. ¿Saben cómo se realiza un mapa mental? ¿Tienen idea o cuáles son las categorías o lo que lo componen? Pues, profe, lo que yo tengo claro es como que en la mitad se pone como el tema al que se va a hablar, arriba como o sea, de dónde salió, como en la parte derecha sus subtemas y, bueno, algo más o menos así tengo yo presente. Se ve todo juiciosito. Bueno, el mapa mental que contiene. Tú puedes poner todo lo que se te venga a la cabeza que represente, ¿sí? La idea o la temática. Si tú quieres poner el título o la idea central en todo el medio, pues digamos que es válido. Si lo quieres hacer arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, ¿sí? De una u otra forma que dé cuenta de una organización, eso sí. Y dos, tú puedes meter imágenes, puedes meter, digamos que contenidos, pero no tan gruesos, ¿no? Es decir, párrafos, lecturas, obviamente, digamos que es, o sea, lo hace muy denso, ¿no? Y la idea es que tú identifiques entonces el paso a paso o los componentes de ese mapa mental. Contrario pues al mapa conceptual, ¿no? Que tiene que ver ya también con una jerarquía y obviamente solo conceptos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? La idea es que ustedes vayan identificando una herramienta
que les ayude a hacer un mapa mental a lo largo de estas 2 sesiones que nos quedan. O sea, hoy van a empezar, ¿sí? Y lo van a culminar, dejémoslo para la semana 6. La semana 6 es dentro de 15 días cuando ustedes van a presentar su parcial, ¿sí? Entonces, la idea es que ese día hagamos la socialización del mapa mental, ¿sí? Déjenme un segundo, yo miro una cosa acá. Entonces, la idea es que vayan revisando una herramienta. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Miro y ustedes pueden ir ejecutando su trabajo y él va guardando los cambios, ¿sí? O sea, lo pueden trabajar en línea y pues no es tan complejo. Otra herramienta pues es que lo hagan en PowerPoint o digamos que en estas de Microsoft. Vayan guardando, ¿sí? Y la semana 4, no mentiras, la semana 5, que es la siguiente, vamos a hacer una primera revisión para que ustedes me muestren cómo van, en qué han avanzado, ¿listo? Cómo lo propusieron, qué herramienta utilizaron, ¿sí? Eso va a tener nota. Esto es la semana 5. Y la semana 6, que hagamos la socialización, que ustedes expongan de una u otra forma su mapa mental, ¿sí? Que nos identifiquen entonces por qué adjuntaron unas imágenes, cómo lo organizaron, ¿sí? Esa es la socialización. Tampoco pues es que se aprendan todas las temáticas que hemos visto, sino que logren identificarlas dentro de un orden, bajo una estrategia en la que ustedes de una u otra forma den cuenta del conocimiento que han construido a lo largo de estas sesiones. ¿Listo? Bien. El foro que les propuse la semana anterior, en la semana 3, hace parte de la construcción de ese mapa mental. ¿Listo? Para que por favor entonces lo tengan en cuenta, ¿sí? Y participen, o sea, no se queden sin enviar la participación. ¿Listo? Y acá, entonces aquí, la idea es que ustedes cada semana pues revisen el Moodle. Se supone que aquí los chicos que ya son viejitos en el Moodle ya tenían que haber participado en el foro, pero no hay ni una sola participación. ¡Ah! Terrible, no podemos empezar así porque ¿qué van a hacer de ustedes en 2 meses que les quedan de trabajo? Poquito, ¿no? 2 meses y medio. Bueno, entonces yo veré que participen, o sea, cada semana ustedes ya tienen que tener montado en el Moodle, o sea, el siguiente lunes ya debe, antes de las 10 de la mañana, tiene que estar montado pues su primer avance, puede ser el link con el que ustedes han avanzado o pues puede ser el mapa mental hasta donde vayan, ¿sí? Si utilizaron un archivo de Microsoft, bueno, ahí miramos entonces cómo van a enviar su evidencia. Si ustedes quieren hacerlo, si les gusta hacer cosas manuales, escritas, ¿sí? Pueden tomarle una foto hasta donde van y subirla, o sea, no tengo problema con eso, ¿sí? La idea es que ustedes envíen el pantallazo de su avance y lo podamos revisar. ¿Listo? ¿Quedó claro, no tan claro, complejo? Bueno, ¿cuál es el contenido, no? Porque ustedes dirán, bueno, la profe nos pidió un mapa mental, ¿pero de qué? Entonces ahí vamos a poner todo lo que vimos la semana anterior, con respecto a la historia, ¿cierto? De la cultura física y el deporte, las diferentes teorías que logramos revisar, ¿sí? Y hasta allí. Hoy vamos a ver los Juegos de la antigua Olimpia, primera parte, y la siguiente sesión, ¿sí? La semana 5, vamos a complementar con una segunda parte y ya, hasta ahí iría su mapa mental. ¿Listo? Con esas 3 temáticas o estas 3 clases. Bien, ahora sí la pregunta. ¿Claro o no tan claro? Profe, lo del foro no lo entendí muy bien. Lo del foro, fácil. Mire, yo les puse, al estudiante compartirá en este espacio 5 palabras, nada más, que identifiquen las características de la etapa del conocimiento histórico que vimos la sesión anterior.
Entonces ustedes dicen, no, para mí es importante escribir era paleolítica, ¿sí? O no sé, lo más característico de esa época fue aquellas acciones que eran básicas. Entonces, no sé, ustedes pueden correr, nadar, ¿m? O pueden poner supervivencia y ahí van completando las 5 palabras que caracterizan, ¿sí?, a esa etapa del conocimiento. ¿Por qué les puse esta actividad? Porque no les había socializado lo del mapa mental. Entonces, pues esas palabras que ustedes pueden denominar acá en el foro, ¿sí?, participando, ustedes las pueden poner ya en su mapa mental, ¿no?, como complemento. Son 5 palabritas que ustedes digan, con estas 5 palabras yo puedo asociar qué fue lo que pasó, ¿cierto?, inicialmente, o cuál es la propuesta de esos autores con respecto a la historia de la cultura física y del deporte. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Todos están No, profe, no, excelentes. señora. Bien. Muy clara yo, súper claro. Entonces, déjenme ver acá. Bueno, esto vamos a ver dentro de 8 días y vamos a trabajar sobre este hoy. Bueno, ¿me confirman si ven ya la presentación? Sí, señora, profe. Listo. Empecemos acá. Bueno, nosotros sabemos y conocemos que en la época antigua, de la antigua Grecia específicamente, existían o empezaron a originarse una serie de juegos en los cuales habían una cierta población, ya la vamos a identificar, que podían acceder, ¿cierto?, o participar en este. Entonces, los escritos que dicen que habían unas reglas específicas para poder de una u otra forma ser admitidos y poder participar en estos juegos. Entonces aquí vamos a reconocer algunos. Primero, la admisión, poder, digamos que participar. Entonces, para poder ser admitidos en los juegos, tenía que ser una persona libre, ¿sí?, de naturaleza griega, poseer todos los derechos civiles, es decir, que sean ciudadanos, y participar en el entrenamiento de hélice, ¿cierto?, en el cual, digamos que se debía formar para poder, digamos que tener esas características específicas físicas y poder ser seleccionado. Esa era la admisión, la primera etapa. Señor. Profe, ¿qué es Elis? La grande Elis, como la gran ciudad. Ah, Digamos que, ¿cómo les digo yo? Como la capital, ¿cierto?, en donde se realizaban este tipo de juegos, de justas. Bueno, la grande Elis. La edad para participar en los juegos era de 18 años a 20 años, ¿cierto? Es decir, cuando ya se adquiría, ¿cierto?, esa posibilidad de ser ciudadano, ser renombrado como ciudadano. Algo que nosotros hemos heredado, ¿no? Sabemos que cuando cumplimos los 18 años de edad, podemos de una u otra forma participar activamente bajo, pues digamos que este contexto político, ¿no?, para poder elegir, para poder tomar decisiones, de una u otra forma nos da como el acceso a ser jóvenes, ¿cierto?, y ciudadanos participantes. Hemos heredado, digamos que eso a lo largo de los años. En algunos otros países, pues obviamente la mayoría de edad varía un tanto, ¿sí?, entre los 18 y 21 años. Bueno, sin embargo,
en el mundo griego habían unas categorías, ¿no? Los infantiles, que eran los que de una u otra forma, pues nacían, ¿sí? Específicamente para convertirse o para entrenarse, ¿cierto? Y poder acceder pues a estos Juegos Olímpicos. Y estas eran los infantiles, que iban hasta los 18 años. Luego hablamos de los imberbes, ¿sí? Imberbes quiere decir sin barba. ¿M? Y eran pues los adolescentes, ¿no? En aquella época. Obviamente pues los adolescentes denominados hoy en día tienen un campo más grande, ¿cierto? De esta denominación, ¿sí? Hablamos más o menos desde los 12, 13 años, ¿sí? Incluso, ¿cierto? Digamos que ese adolescente joven, ¿cierto? Porque tenemos unos cambios estructurales hacia los 20 años, 21 años, todavía pues nos es complejo tomar decisiones y hay una última migración a nivel celular, neuronal específicamente, que nos ayudan a identificar esa madurez. Entonces, por eso, para algunos es difícil tomar decisiones entre los 16, ¿cierto? Casi 20 años. Bueno, ya me salí un poquito del contexto. Los imberbes eran como aquellos, o sea, como les digo yo, la población como más exquisita para poder de una u otra forma empezar a identificarse en el mundo de los Juegos Olímpicos. Y teníamos los hombres que eran mayores de 20 años. Estas categorías, obviamente los imberbes y los hombres eran los que empezaban a participar. Hay algunos Juegos Olímpicos que se empiezan a jugar, pero no con la misma cantidad de años, ¿no? Entre Juego Olímpico y Juego Olímpico, entre Olimpiada y Olimpiada, porque algunos se demoraban hasta 8 años, ¿cierto? No los 4 años tradicionales, sino hasta 8 años para poder celebrarse. Entonces eso lo vamos a ver ahorita. La indumentaria. Hasta el año 720 a.C. corrían con una falda llamada perizona, ¿listo? Y descalzos. Pero a partir de esa fecha, el vencedor corrió desnudo debido a que se le cayó la perizona, imponiéndose la moda del vencedor espartano. Aquí hay un gran escrito, yo no sé si llamarlo, bueno, no es un mito, pero sí como una historia. Esperen porque no me recuerdo el nombre de la señora, pero bueno, ahorita creo que lo vamos a identificar. Bueno, Calipatira, ¿sí? ¿Qué pasó con ella? Ella tenía participando un hijo y a su esposo. Entonces ella quería ir a verlos, ¿sí? Ella quería ir, digamos que eran como los grandes hombres que tenían la posibilidad de ganar, ¿sí? Eran como los favoritos. ¿Sí? Entonces ella se fue a verlos, pero en estos, digamos que en los coliseos, en los grandes, bueno, digamos que espacios para poder identificar los juegos o darse los Juegos Olímpicos, no podían acceder las mujeres, solo podían ir los hombres. Entonces, en este público existían, digamos que los entrenadores. Entonces, ella se disfrazó de entrenador, ¿sí? Entonces se disfrazó de entrenador y fue pues a ver a su esposo, a su hijo, a los participar. En la euforia de verlos ganar, a ella se le cayó la falda, ¿sí? La falda que vestían en aquel tiempo. Entonces, claro, todos se dieron cuenta que no era un hombre, ¿sí? Evidentemente. Y tuvo que ser juzgada, ¿sí? Debido a que el esposo y el hijo ganaron, o sea, eran vencedores, eso pues era renombre, ¿sí? Y obviamente pues no se podía negar, digamos que las victorias, ¿sí? Para ellos eran bastante importantes, le perdonaron la vida, ¿sí? Porque eso era para que pues ella fuera a ser juzgada pues a muerte. Entonces, obviamente, pues es una historia que bastante diciente con respecto a la participación de la mujer, ¿no? En el deporte. Pero bueno, eso lo vamos a
a tocar entonces ahorita. Es otra de las historias que obviamente da cuenta de este cambio de vestimenta, ¿no? Entonces antes sí tenían una indumentaria, ¿sí? Específica, pero debido a esto, pues ellos necesitaban ratificar, ¿cierto? Que fueran hombres los que iban a estas justas, ¿no? Y entonces allí miramos como un tanto también como lo esbelto que debía ser, ¿cierto? Específicamente, y lo escultural, ¿cierto? Del cuerpo del hombre. Bueno, la mujer. La mujer tiene, digamos que, esa condición, ¿no? Tenía prohibido la entrada en los juegos, ¿cierto? Porque podría identificar, sí, en su destino, en su futuro, una pena de muerte. ¿Mm? O sea, era una regla. ¿Mm? Y digamos que el castigo, ¿cuál era? Las arrojaban pues al monte Tipeo, ¿no? De hecho, allí como que eh, bueno, digamos que todos los aspectos que eran en contra a, a- a unas características físicas, pues bastante evidentes, digamos, bebés de pronto que venían con alguna dificultad, también los arrojaban al monte Tipeo. Mm, Cuando a medida que iban creciendo los niños también identificaban aspectos diferentes, ¿cierto? Eh, digamos en el desarrollo, que cojearan o que tuvieran jorobas, digamos que como por ejemplo, eh, lo vieron, yo creo que la mayoría lo hemos visto en la película de los espartanos, ¿no? En la película 300, donde se ven, pues, digamos que el cúmulo de cadáveres porque allí los arrojaban. ¿Mm? Y cuando identificaban también dificultades como el retraso mental, ¿no? Denominado anteriormente como retraso mental, también lo hacían. Entonces, todo aquello que fuera diferente, que físicamente rayara un tanto, ¿cierto? Con la normalidad que se vivía, pues ese era su destino, ¿no? La muerte. Hubo una sección, ¿cierto? Con Calipatira. Esa es un tanto la historia que les cuento, a la cual se le perdonó la vida después de saltar al estadio para abrazar a su hijo, ¿cierto? Y eso fue debido a la vinculación de esta con estos juegos, ya que su padre, hijo y marido habían sido campeones olímpicos. ¿Mm? Bueno, las mujeres no participaban en los juegos, pero podían ser campeones olímpicos si la cuadriga que poseían ganaba, ¿sí? Obviamente si eran familiares. Esta es la cuadriga, ¿sí? 4 caballos y una carroza, ¿sí? Y allí, digamos que de una u otra forma, como que podían acceder a estas ceremonias, pero de resto no. Entonces, la mujer solo participa en los juegos creados por Hipodamia, ¿sí? Que eran juegos femeninos, donde las mujeres realizaban una carrera de 500 pies dentro del Estadio Olímpico. Pero estas no eran, ¿cierto? Dentro de los Juegos Olímpicos, sino en fechas distintas. ¿Mm? Eh, y obviamente, pues digamos que esto se convirtió no tanto como lo que, como la característica o la cualidad de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sino que se refería más como al tema de espectáculo, ¿no? De ver a las mujeres en estas actividades. En estos juegos corrían solo vírgenes, ¿sí? Con faldita corta, pecho desnudo y pelo suelto, donde solían ganar las espartanas. ¿Mm? No es que los espartanos tenían muchos, o sea, se ha descrito como esa población que era bastante fuerte, ¿no? Específicamente hablando de su físico, ¿m? En todo el sentido del físico. ¿M? Y obviamente porque pues ellos se dedicaban a eso, ¿no? O sea, esa era su profesión, nacían para realizar este tipo de actividades. Bueno, por otro lado tenemos las sanciones. ¿M? Una primera era la descalificación, ¿sí? Que actualmente se vive, ¿no? Eran impuestos por los jueces, como por ejemplo dejarse sobornar o entrar con armas en el estadio, ¿sí? Automáticamente descalificados. ¿Mm? Por otro lado tenemos el castigo corporal, ¿sí? Ese ya no lo utilizamos. Sin embargo, hay ciertas culturas que lo hacen,
¿sí? Es una sanción impuesta por los jueces y ejecutada por los mastigóforos, como por ejemplo una salida nula. ¿Mm? Entonces, habían jueces especializados, ¿sí? Miren que aquí no hablan tanto como de estas, digamos que de estas profesiones que acompañaban el deporte, ¿sí? Aquí hablamos de los participantes y esa es como nuestra figura central. Sin embargo, miren que existían otras personas especializadas. ¿Mm? Miren, digamos que, por ejemplo, las sanciones. Y a veces nosotros como que apartamos un tanto del mundo del deporte, los jueces, los árbitros, ¿sí? Digamos que todas estas personas que acompañan, ¿sí? El deporte. Y esto me parece pues interesante, incluso que si lo logramos investigar, me parecería genial. Voy a anotarlo porque nosotros sí tenemos que hacer, ay, no tengo esfero acá, nosotros sí tenemos que hacer nuestra cuota de investigación y esto me parece bastante interesante. Espérenme un segundito. Ay, no cargues, pero listo. Bueno, ustedes me lo tienen ahí en la cabeza, que a mí sí me pasan a veces. Bueno, a nivel económico también podían generarse estas sanciones, ¿sí? Esto afecta pues a los atletas que cometen acciones graves, sometiéndolos a pagar dinero, ¿sí? ¿Qué se hacía con ese dinero? Entonces realizaban por lo general estatuas en honor a Zeus. ¿Mm? Y obviamente pues donde se ponía esta estatua debía estar, digamos que, pues adscrita o le tenían que identificar, ¿cierto? El nombre del atleta y el de su familia, ¿no? Entonces eso también, digamos que de una u otra forma se sabía que era una sanción, como un desprestigio, ¿cierto? A nivel social. ¿Mm? Bueno, arete significa eso, como el renombre, ¿sí? Estas estatuas están en la entrada del Estadio Olímpico. ¿Mm? Bueno, por otro lado tenemos las recompensas. ¿Mm? Ustedes saben que una de las más significativas es la rama de olivo, ¿cierto? Eh, bueno, acá después en las polis se le premiaba con la liberación de impuestos, ¿sí? Desde allá existen los impuestos, con ayudas económicas, eligiendo a una estatua, ¿cierto? Y un poema para él, e incluso también le podían dar hasta un cargo público. ¿Sí? En aquel tiempo existían muchos los senadores. ¿Mm? Y ellos ayudaban de una u otra forma a la organización del pueblo. ¿Sí? Y manejaban también dinero, plata. Bueno. Esta es como el protocolo, ¿cierto? Que se daba en aquel tiempo, ¿sí? La agenda específica para darse esos Juegos Olímpicos, ¿sí? Entonces esto lo vamos a denominar como el programa olímpico. El día 1, y miren que nosotros hemos heredado, digamos que este tipo de eventos, ¿no? Cuando hacemos alguna celebración, siempre tenemos un acto inaugural, ¿cierto? Y un día de clausura, ¿cierto? O de cierre. Entonces, así pasaba, digamos que en aquel tiempo. Tenían en su primer día actos de inauguración, ¿cierto? Obviamente de carácter religioso, con referencia, pues, obviamente a los dioses, ¿sí? En aquel tiempo, pues, su dios que complementaba todos estos aspectos, pues era Zeus. Bueno, entonces, ¿qué hacían? Presentaban a los atletas al público. Algo parecido a lo que todavía nosotros realizamos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces salen allá todas las delegaciones, presentan a los participantes, a los atletas de los países, ¿cierto? Participantes, y hacen su desfile, ¿no? Imagínense algo así. Entonces también existían competiciones de juveniles, lucha y carrera, ¿cierto? Concursos de heraldos y trompetas. Algo así que digamos que pareció a lo que se realiza actualmente. Hay una exhibición de una serie de deportes que no están incluidos en los Juegos Olímpicos y también tenemos una participación por lo general de show musical, ¿no? Espectáculo. Bueno,
y obviamente pues cada país da su cuota cultural, ¿no? Dependiendo de dónde se hayan celebrado. El día 2 es la consagración a los dioses y ofrenda a Pelops. Digamos que de una u otra forma estos dioses, ¿cierto? Semidioses, tenían que ver entonces o con el lugar, ¿sí? Específicamente, o el templo en donde se celebraban o se inauguraban los Juegos Olímpicos, o en las grandes élites, ¿cierto? En las grandes ciudades. Bueno, la procesión nocturna con antorchas que heredamos actualmente. Ahorita hacemos como empieza la carrera, ¿no? Digamos que de llevar la antorcha del lugar, del último lugar donde se celebraron al nuevo, ¿cierto? Específicamente. Obviamente, pues eso tiene 4 años de planeación, cierta estructuración, en la cual pues se evidencia, ahorita digamos, se celebran en Francia, ¿cierto? Si no estoy mal, es el país que sigue. Sí, sí, señora. Entonces, ellos de una u otra forma ya deben tener, claro que ellos tienen el tiempo más corto, ¿no? Porque tienen 3 años para poderlo programar y administrar. Sin embargo, pues ya tienen que tener planeado cuál es la ruta por la cual va a pasar pues esa antorcha, ¿no? Y esta procesión, pues obviamente tiene un acto inaugural, ¿sí? Entonces miren que es bastante heredado, ¿no? Todas estas prácticas específicas de los Juegos Olímpicos. Y hay un banquete para los atletas. El tercer día ya entonces inician como las pruebas, pues, las pruebas de pentatlón, las pruebas de hípica, y en el cuarto día las pruebas de atletismo individual, entonces pugilato, lucha y pancracio. En aquel tiempo existían solo como esas 5 modalidades deportivas. Sin embargo, pues a medida que van pasando, digamos que los años, el tiempo, hay una gran diferencia entre los Juegos Olímpicos antiguos y los nuevos, digamos que los Juegos Olímpicos modernos, en el que ustedes se dan cuenta que alrededor de 25 deportes, ¿cierto? Participan en las diferentes modalidades, o sea, es un montón. Y inicialmente, pues tenemos como las más antiguas. En el quinto día, pues la proclamación de vencedores, ¿sí? La entrega de esos premios, el acto religioso de los atletas. Obviamente, pues aquí ya se entregaban específicamente ese reconocimiento con respecto a lo que tenía que ver, yo no, bueno, digamos que la entrega del olivo, ¿sí? Y obviamente pues todo el cierre también tenía que ver como con esa celebración, ¿no? Que más adelante vamos a ver por qué tiene un efecto negativo. ¿No? Y obviamente Profe, pues tenían ese banquete. Señor, había también jueces. sí, uh-huh. Jueces y Ya, esperen, porque se me olvida el nombre. Es que estos nombres, esto sí yo, o sea, yo tengo buena memoria, pero estos nombres sí a veces son re complejos y son muchos, o sea, es aprenderse otro idioma, ¿no? Jueces y mastigóforos. ¿Mm? Entonces, miren que, bueno, es lo que tenemos ahí pendiente y investigar. ¿Cómo sería como esa evolución? O sea, cuando hablamos de historia específicamente de estos profesionales, o digamos que de estos gestores deportivos. Bueno, eh, esto es de una u otra forma el contexto, ¿cierto?, de los diferentes deportes. Entonces acá tenemos un análisis de las pruebas olímpicas o de los Juegos Olímpicos en sí. El primero es el salto o halma, ¿sí? Es una prueba integrante del pentatlón que no tiene independencia, o sea, hace parte del pentatlón, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que se hacía?
Se realiza utilizando pues los halterios. Los halterios son las pesas que ustedes están viendo aquí, ¿cierto? Digamos que un tanto parecidas, ¿no?, a las pesas que nosotros utilizamos actualmente, ¿no? Hay algunas que tienen como esa forma. Que eran pesas que se llevaban los atletas en cada una de sus manos, ¿sí? Y que medían aproximadamente de 12 a 29 centímetros. Y pesaban de 1, y pensaban, dice acá, de 1 a 5 kilogramos. ¿Mm? Cuando sonaba una música de flautas en honor a Apolo, ¿sí? Entonces ellos de una u otra forma emprendían su camino. ¿Mm? Los récords que se tienen de salto son 2. El primero, entonces miren que queda tan escrito, ¿sí? Porque, o sea, digamos que todo esto queda denominado desde lo escrito. Estos récords y estas personas que de pronto vamos vamos a hablar acá, son las más representativas. Yo no sé si aquí adjunté algunas imágenes. No las tengo acá, pero sí tenía unas con respecto a estos récords, ¿sí? O sea, ellos quedaron en pinturas, quedaron registrados. Entonces el primero es Quinois de Jaconia. Salta 52 pies olímpicos, más o menos unos 16 metros. Al multiplicar, bueno, digamos que aquí nos hacen un aproximado de lo que él saltó. Este récord es conseguido en las Olimpiadas. Y el segundo fue de Failo. Él salta 55 pies solónicos, ¿cierto? Son de diferentes medidas de aquel tiempo, ¿no? Pero obviamente se hace un aproximado. Y este saltó unos 16,31 metros. Gracias, mi cielo. Chao, mi amor. Este récord no es conseguido en las Olimpiadas. Aquí hay como, pues, digamos que hay muchas críticas, ¿no? Porque obviamente las medidas de aquel tiempo, pues, son muy relativas a las que, bueno, digamos que tienen diferencias, ¿sí? Y obviamente, pues, digamos, el primer récord tiene un contexto olímpico, mientras que el segundo no. Entonces, obviamente, pues, digamos que hay muchos críticos en la medida en que obviamente no tienen o el mismo contexto o la misma medida, ¿sí? Pero bueno, digamos que tampoco vamos a entrar en esa discusión porque pues obviamente es un tanto que discutir con la historia, ¿no? Entonces miren, acá creo que hay algunos de los aspectos que ellos critican. Entonces, estos dos récords se observan que tienen una longitud muy grande para un salto horizontal, ¿sí? Las explicaciones que se dan para tal hazaña son, primero, que los griegos eran muy exagerados, ¿no? Yo digo que hay como algo más errático y es con respecto a cuáles eran las dimensiones que ellos medían antiguamente, ¿no? Sin embargo, sabemos que los griegos pues eran pues aquellos pensantes y obviamente son los que de una u otra forma nos heredan la ciencia, ¿no? Digamos que estas ganas de aprender nuevos conocimientos. Otros de los aspectos eran que las pesas o los halterios mejoraban, ¿cierto?, el salto, ¿sí? Arrastraban de una u otra forma ese cuerpo. Bueno, el otro era que ellos realizaban 3 saltos y por eso lo sumaban, ¿sí? Entonces, mire que estas perspectivas uno se queda pensando en eso, bueno, ¿sí? O con qué aspecto real me quedo, ¿sí? Entonces, acá dicen que por error en la inscripción de X, ¿cierto? Pero digamos que es un caso poco probable, los halterios, según la Academia Olímpica, daban como seguridad y apoyo en los brazos en el salto. En la última fase del salto, en el vuelo, cambia el centro de gravedad y lo eleva, consiguiendo mayor estabilidad y mejor aterrizaje, ¿cierto? Esto aumenta la velocidad final debido al balanceo y no hace falta rapidez en el impulso inicial. Digamos que son perspectivas, ¿sí? Sin embargo, pues es lo que está registrado y lo único que tenemos tangible.
Obviamente no hay alguien que nos diga, no, mire, es que lo hacían así, 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 ¿no? Todo está bajo escritos o está bajo pictografías. ¿Mm? Bueno, entonces el primero son saltos o jalma, ¿cierto? El segundo es la carrera o dromos. ¿Mm? Entonces en la carrera existían varias modalidades de carreras. ¿Mm? La hípica, relevos, ¿cierto? Y estadio. La hípica tenía, pues digamos que una diferencia y es con respecto a los caballos. Y las otras dos, pues sí, son más de carrera, ¿sí? Estas también pertenecen al pentatlón. ¿Mm? Los dianlos y los dólicos, ¿sí? Que son, digamos que de una u otra forma, modalidades, por decirlo así, son las únicas olímpicas en las que se corren de la siguiente manera. Entonces, los estadios, ¿cierto? Son 600 pies de velocidad. Los dianlos son 2, ¿cierto? Por 600 pies, que es un medio fondo, y el dólico, 24 por 600 pies, que es una maratón. Parecido también a las modalidades que nosotros tenemos actualmente, o que se corren actualmente. Entonces, miren acá también, digamos que hay una interpretación de las medidas. Entonces, un estadio tiene 600 pies, pero no todos los pies son iguales. Por tanto, no todas las medidas de 600 pies miden la distancia de 192 metros, que es lo que mide 600 pies olímpicos. Entonces, miren que también hay unas fallas, pues a nivel, pues yo creo que tiene muchos de los aspectos subjetivos, ¿no? Bueno, todos los estadios tienen dos salidas, ya que la carrera tiene que terminar mirando hacia Dios. Esto sí ya es muy característico de como de las cualidades, ¿no? Del retoque que tiene a nivel religioso. Bueno, las salidas se realizaban a sorteo a través de unas tablillas que tenía el alfabeto griego y se metían en las urnas de Zeus. Cogían una de esas tablillas que determinaba el puesto que le tocaba pues a cada uno. Bueno, entonces primero, ¿cuál era el primero? Del pentatlón. ¿Hípica? ¿Cuál? ¿Hípica? No, el salto o la jalma. La bolsa, La segunda, carrera de Ramos. carreras o dromos. Bien. Esta tercera es lanzamiento de disco. Forma parte del pentatlón y su ejecución se realizaba dentro de una peana en forma de U. Aquí no me alcanza a aparecer, pero es como una base. Con unas losas alrededor que se utilizan de límite, ya que si las pisabas quedaba descalificado, quedaba eliminado. La ejecución del lanzamiento consistía en coger pues un disco que pesaba alrededor de 2,5 a 4,5 kilogramos y lanzarlo lo más lejos, ¿cierto? Posible. Entonces acá nos identifican cómo lo hacían. El discóbolo coge el disco con la mano. El discóbolo es como el atleta, ¿sí? O bueno, la persona que iba a realizar esta acción. Y lo apoya en su antebrazo. Una vez apoyado, pues se ayuda con la mano izquierda y lo asciende por encima de la cabeza. Digamos que estas características específicas es de una u otra forma lo que evaluaban pues estos jueces, ¿no? Estas personas evaluadoras del proceso. Y obviamente ustedes lo identifican, ¿no? Actualmente, ¿no? O sea, ahí, bueno, ahorita tenemos como el apoyo tecnológico con respecto a las cámaras. Pero imagínense el ojo crítico que tenían entonces. Entonces, una vez situada el disco en la vertical, el discóbolo se echa hacia atrás y sin rotar realiza una fuerte sacudida, lanzando el disco hacia adelante, solo habiendo girado pues un cuarto, ¿cierto? Específicamente de todo ese giro. Bien. Por otro lado tenemos el lanzamiento de jabalina.
Hay una imagen acá. Ah, bueno. Entonces acá tenemos, digamos que algunos de los aspectos pictográficos que nos ayudan a identificar como cada una de las etapas o las fases, ¿cierto? De ese pentatlón. ¿Ven por qué me salté? Entonces el lanzamiento de jabalina forma parte también del pentatlón y se difiere con la actual ya que utilizan pues el ariautum, que es una correa de cuerda que se colocaba rodeando a la jabalina y que permitía multiplicar la distancia conseguida. Entonces obviamente pues está en los juegos modernos no se utiliza esa correa específica, sino que pues obviamente se mide la fuerza y la potencia del lanzamiento. Bueno, acá tenemos la lucha o palé, ¿sí? Dentro de esta también hay unos subtipos, por decirlo así. Esta se realizaba dentro del estadio y dentro de un circo, ¿sí? Lo que nosotros denominamos circo, pues es como un estadio, pero obviamente con unas dimensiones distintas. El sorteo se realizaba por las tablillas de Zeus, ¿no? Sabemos que es como una urna en el cual pues echaban las tablillas y allí se identificaba pues la posición o de una u otra forma con quién se enfrentaba, ¿no? Bueno, existen tres tipos, la lucha, el pugilato y el pancracio. La lucha combatían desnudos y descalzos, se cubrían de aceite, al principio resbalaba, pero después al ensuciarse con el barro se enganchaban mejor, ¿cierto? Y pareciera que tuviera que ver con algo más estratégico y es con respecto al uso de llaves, ¿no? Llaves y contrallaves. De aquí pues surge dos modalidades, una lucha vertical y una lucha horizontal. La vertical que consiste en derribar al contrario 3 veces. Y la horizontal que consiste en que el contrario dé con su espalda 3 veces en el suelo y además se rinda, ¿no? Que se demuestra cuando el adversario levanta el dedo índice. Esa es la lucha, lucha vertical y lucha horizontal. El pugilato es de una u otra forma una lucha, pero con puñetazos, ¿sí? Pareciera que fuera el antecedente del boxeo, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como boxeo. Y el pancracio consiste pues en una lucha donde todas las estrategias eran permitidas, ¿sí? Algo que nosotros conocemos actualmente como esa lucha libre, ¿cierto? Bueno, digamos que todo era permitido menos introducir los dedos en los orificios del cuerpo, ¿sí? Acabando cuando pues se rinda alguna de las dos partes. Entonces en eso consistía el pentatlón. Había una gran polémica de las pruebas que lo constituían, ¿cierto? Solo se sabe que la última prueba pues era la lucha vertical. Bueno. Por otro lado tenemos las carreras hípicas, ¿sí? Entonces, alguien que me ayude aquí a leer estas características. Para que no sea yo aquí hable y hable y hable. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Cindy, dale. Carreras hípicas. Eran carreras de carros tirados por caballos que estaban dirigidos por las ¿a qué? Aurigas. Aurigas. ¿Qué es eso, profe? Los que manejaban el caballo. Se les llama, no era jinete sino aurigas. Ajá, exacto. Que iban vestidos con una túnica atada a la cintura y con el lazo en su cabeza en señal de vencedor, ya que no podían llevar corona porque el verdadero vencedor era el propietario de la cuadriga o carro. La cuadriga son los 4 caballitos, ¿sí? Lo que se denominaban pues los 4 caballos, ¿no? Sin embargo, pues habían cuadrigas de dos caballitos y atrás el carruaje. Listo. ¿Quién más me ayuda? Gracias, Cindy. Yo, profe. Dale.
¿Cuál es tu nombre? Mateo, profe. Mateo. Existían muchos tipos de carreras, dependiendo si eran nulas del número de caballos que iban tirando el carro, de la edad de los caballos, etc. O sea, ¿Sigo leyendo? modalidades por montón. ¿Mm? Bueno, el modelo de carro griego es muy ligero, con una plataforma situada entre las dos ruedas, las cuales tenían 4 radios cada una y que se fijaban a la plataforma mediante 2 clavos. No era algo tan estable, ¿no? Por lo que vemos. Solo se ataban los caballos centrales y los demás iban sueltos y dirigidos por los caballos centrales. De ahí que a veces existiesen pues fallos en la dirección. ¿Mm? Además que manejar caballitos es a veces complejo, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron una de las participantes deportistas de ecuestre, que el caballito como que estaba bastante estresado y la frustró bastante, ¿no? Tanto así que hay muchas imágenes de como esa frustración de la chica. Depender de los animalitos, ¿no? Entonces, pues no sé, bueno, ahí hay mucho que trabajar. Bueno, dependiendo de dónde se celebraban los juegos, ¿sí? Pues obviamente habían unas variedades en cuanto a a sus manifestaciones, digamos que a la forma en que se daban. Entonces, por ejemplo, los Juegos Píticos. Los Juegos Píticos eran celebrados en Delfos, ¿cierto? Entonces, estos eran como pueblos que hacían parte de la antigua Grecia, ¿no? Sabemos que Grecia, pues, digamos, se expandió bastante porque obviamente, pues, había lucha de territorios, ¿cierto? Muchos de los pueblos, pues, fueron de una u otra forma conquistados, ¿no? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya teníamos otro dios, concretamente en el santuario de Delfos, en el cual pues era el oráculo, ¿cierto?, más importante de los helenos, ¿sí? Ustedes saben que pues existían también pues estas figuras representativas que de una u otra forma, bajo como lo místico, como lo místico, ellos creían muchísimo en lo que dijeran, ¿cierto? Estos, estos personajes y, y lo que pudieran identificar con respecto al futuro, ¿sí? También tomaban decisiones, ¿no?, los oráculos. Y ustedes, yo creo que ustedes la han visto, ¿no? En esa película 300 es como una mujer, ¿sí? Y bueno, digamos que bueno, esa película yo no sé, yo a veces no entiendo como las figuras, hay algunas que sí hay otras que realmente no. Bueno, ¿por qué se le denominaban así? Viene de una serpiente, ¿cierto? Pitón, que mató a Apolo y fue enterrada allí. Por tanto, los Juegos Píticos están dedicados a Apolo, dios del sol, por su victoria contra la serpiente. Estos son como la base fundamental también, digamos que el nombre que le dan. Tenía una gran afluencia de público en la que se prueba, digamos que la prueba reina, perdón, era la hípica, ¿sí? Entonces utilizaban muchísimo los caballitos. Aunque también era importante las atléticas y las musicales. Pero miren que su influencia, en esencia, pues era la hípica. Al principio se celebraban cada 8 años, ¿cierto? En otoño. Pero a partir del siglo XX antes de Cristo, se empezaron a celebrar cada 4 años. Y al vencedor se le otorgaba pues una corona de laurel. Era, digamos, que lo característico de estos juegos. Por lo demás, acá dicen que son las mismas características, ¿cierto?, que los Juegos Olímpicos. También tiene treguas, recompensas, premios y sanciones. O sea, digamos que tiene una estructura similar. Los Juegos Nemeos. Estos se realizaban en el Valle de Flin, ¿cierto? Es otro lugar, es decir, por donde pasó Heracles cuando éste iba a matar al león. ¿Ustedes se acuerdan la imagen anterior que yo les mostré
que ustedes me dijeron es como la evolución también del hombre, ¿no? Entre más fuerte, pues cazaba un animal más grande, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, muchos de estos aspectos como mitológicos, como digamos que de la forma de vencer el animal, de la forma de identificar estos cambios, digamos que están referidos bajo estas dinámicas, ¿sí? Entonces, pues obviamente aquí encontramos uno de esos referentes. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó? Cuando este iba a matar al león y precisamente donde se encontró con un pastor, ¿cierto? Este pastor le quería dar... ya. Era como una, ¿qué? Como una promesa, ¿cierto? Entonces el cual le quería dar un ternero, pero Heracles le dijo que si llegaba dentro de un mes con la piel del león, ¿cierto? Se lo comerían juntos, ¿sí? Si no llegaba dentro de un mes con la piel del león, ¿cierto? Los sacrificará, ¿cierto? En su honor. Entonces, este tipo de pronto de situaciones, ¿sí? Lograban identificar o ratificar un tanto la evolución, ¿cierto? Con esa primera parte que vimos, ¿no? Y era como la lucha instintiva, como de una u otra forma identificar que el hombre, ¿cierto? Tenía ese poder sobre la naturaleza, ¿sí? Incluso pues a estas personas que tuvieron como o sea, ser como proezas, ¿sí? Específicamente, les llamaban semidioses, ¿no? Que era hijo de yo no sé quién y de alguien terrenal, ¿cierto? De tal dios y alguien terrenal. Entonces, obviamente, pues son estos escritos, estas formas de denominar un tanto qué era lo que sucedía en aquel tiempo, lo que nos determina a nosotros, ¿no? Con respecto a la historia de la cultura física y el deporte. ¿Sí? Entonces, pues obviamente hay algunos que obviamente no tenemos acceso, porque obviamente pues es complejo también de transcribir, de entender, ¿sí? Para poder identificar esas situaciones de aquel tiempo. Bueno, al cabo de un mes, pues Heracles volvió con la piel de león y obviamente sacrificaron pues al ternero y celebraron los juegos para poder conmemorar esa proeza. En ellos se realizaban competiciones hípicas, atléticas, lucha, pero a diferencia de los demás, tenían acá tres categorías atléticas. ¿Mm? Una infantil hasta los 18 años, los imberbes también. Ellos realizaban una prueba más que consistía en una carrera de 4 por 600 pies, es decir, 4 estadios llamados hipios. Entonces miren que acá tenían otra medida para poder denominar, digamos que ¿qué? Sí, la medida de lo que recorrían. Por eso hay como tantas diferencias o digamos que tanta crítica con respecto a cómo podíamos denominar, ¿cierto? Los récords de aquel tiempo. Y los adultos de 20 años en adelante. Pero por lo demás es igual que el olímpico, porque tiene treguas, recompensas, premios, sanciones. Bueno, los ístmicos se celebraban en Istmo de Corinto. ¿Sí? Entonces miren que pues tiene el nombre del lugar donde se celebraban. Era una zona de paso limpia, lo que provoca pues una cierta rivalidad entre los Juegos, ¿cierto? Olímpicos y otros. Esta rivalidad daba de manifiesto pues digamos que muchos de los aspectos mitológicos, ¿sí? Donde Zeus y Poseidón se disputan el santuario de Istmo de Corinto y quien lo gana es Poseidón, ya que el árbitro de la pelea era el hijo de Poseidón, el cual se llamaba Brianos. Bueno, digamos que todo esto está basado en la mitología griega, ¿no? Los juegos se celebraban cada 2 años. Miren, tenían un periodo pues un tanto más corto, ¿no? Que los otros. Y con respecto a los demás es todo igual, ¿cierto? Que los Juegos Olímpicos, excepto las salidas atléticas.
Las de los Juegos Olímpicos era pues mirando, digamos que la llegada era pues obviamente con respecto a su dios, ¿no? Y estas, para evitar las salidas nulas, se situaba un hombre por detrás de los corredores con unas cuerdas conectadas con unas tablillas que tenían un sistema de argollas y permitían la salida correcta al corredor, ya que salían de una forma escalonada. ¿Mm? Bueno, creo que hasta ahí. Ya. Entonces, algo bastante impactante en los Juegos Olímpicos antiguos es que todos se concluyen, ¿cierto? En el siglo IV, más o menos, después de Cristo. ¿Mm? Todos estos juegos que acabamos de identificar y sus características son los que nosotros podemos encontrar como juegos panhelénicos, ¿sí? Los juegos panhelénicos es, digamos que el reunir, ¿cierto? Todos estos lugares en el cuales, pues obviamente, bajo sus diferentes dinámicas, ¿cierto? Obviamente mantenían como ese ritualismo, ¿sí? Y obviamente, pues son diferentes lugares, ¿no? A esto se le llaman también como esa era helénica, ¿cierto? En el cual pues obviamente muchos de los aspectos pues eran bastante discientes, ¿cierto? Con respecto a digamos que en la forma escultural de ver al hombre, su forma física, obviamente de la belleza, el arte, ¿no? Que identifica esta era. ¿Mm? Entonces, yo les había dicho, aunque me falta esta parte, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, y es que esto se convirtió ya en no aspectos deportivos, ¿cierto? No tan aspectos atléticos, sino que empezaban a generarse algo más y era con respecto como a esos pecados capitales, ¿no? Obviamente de allí también sale todos estos libros que identifican cuáles eran pues esas características un tanto paganas, ¿no? De aquel tiempo. Entonces acá nos dicen un poquito de eso. Debido a que Teodosio el Grande se convierte al cristianismo, ¿cierto? Y Ambrosio de Milán le impone como penitencia acabar con todas las ceremonias paganas, cayendo los juegos, ¿cierto? En esta, como en este cierre, en esta clausura. ¿Mm? Y obviamente pareciera que diera como pena, ¿cierto? Todos aquellas, digamos que acciones que se estaban cometiendo y que eran bastante, sí, paganas, sí, obviamente pues de allí nacen, ¿no? Estos escritos con respecto a los pecados capitales. ¿Mm? Y todos los juegos menos los nemeos, ¿cierto? Que eran de difícil percusión, por lo que estaban situados en el monte Flynn, ¿no? Y digamos que era difícil como acceder o lograr identificar que no se dieran, o digamos que como ir hasta allá y supervisar que no se dieran, ¿sí? Que no se realizaran. Digamos que es uno de los lugares un tanto más peligrosos, ¿no? De hecho, pues también en el Monte Flynn tienen como esta sombría, como lo que les acababa de mencionar, ¿sí? Todo aquel que digamos que sufriera alguna pena de muerte o que necesitaran matar, ¿cierto? Por cierto castigo o porque no cumplía con esas características normales, pues eran lanzados allí. Y obviamente digamos que pues aquí era un tanto más sombrío en la medida en que las formas de las piedras, ¿no? A donde caían los cuerpos. Bueno, son como
aspectos que identificar. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? Yo no sé. Obviamente, pues todo esto es como muy mitológico, ¿no? Muy, muy de los cuentos de Grecia. ¿Qué piensan? ¿Mucha información? Está, Un poco, profe. está muy curioso, pero sí está un poco denso. Sí. Yo no sé si a ustedes les tocó leer el libro de Sofía, en filosofía. El libro amarillo grande, profe. Sí, una cosa gigante. Sí, profe, yo A lo mí leí. me suena, a mí me suena. Yo no sé, y había película y creo que yo alguna vez lo vi, pero no, es una cosa de locos. Como que al final uno no sabe si Sofía está viva, muerta o es imaginación. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, pues esto está basado bajo muchos escritos, ¿sí? Griegos, mucho de lo pictográfico, ¿sí? Y obviamente algunas cosas diría yo que de relleno, ¿no? O sea, de la imaginación de estos autores. Pero, de una u otra forma, pues me gusta en la medida en que nos muestra, ¿no? Obviamente bajo unos constructos, mmm, cómo actuaba el hombre, ¿cierto? En aquel tiempo, cuáles eran sus ocupaciones, realmente cuál era la importancia, ¿no? Del deporte. Pues hemos heredado un tanto, eh, obviamente la esencia, ¿cierto? Porque quienes se dedican de una u otra forma para poder participar en estos juegos, pues obviamente hace parte de su profesión, ¿no? De su estilo de vida completamente, ¿sí? Porque se forman para ello eh, a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, pues bueno, es algo que hemos heredado a nivel cultural y que obviamente también magnifica lo que es el deporte. ¿Mm? Bueno, bien, pero quiero escucharlos, no sé, ¿qué piensan con respecto a la historia, a lo que nos dicen estos autores? Profe, entonces, si nos ponemos a pensar, los espartanos ganaban las mayorías, ¿no? La mayoría, Eran ¿cierto? muy, muy fuertes, tanto así que pues lo vemos en las películas y los referentes, ¿no? En todas las películas, creería yo. Pero sí, los espartanos eran muy centrados en la medida en que esa era su profesión, o sea, a eso se desempeñaban. ¿No? Muy contrario a los etruscos, eso los vamos a ver dentro de 8 días. ¿Mm? Tenían un tanto una mentalidad un poquito más pagana. ¿Mm? Y digamos que chévere en la medida en que obviamente la filosofía de aquel tiempo mmm, como que o los mantenía o los extinguía, por decirlo así. Si ustedes se dan cuenta, pues los espartanos tienen gran influencia, sin embargo los recordamos es por eso, ¿no? Por su fuerza, porque esa de una u otra forma, para eso existían, ¿no? Para poder mostrar, ¿sí? Específicamente aquellos atributos físicos. Y obviamente pues los griegos tenían como ¿qué? Esa afinidad, ¿no? Pareciera que estuvieran hechos como para eso. Mm, los Profe, etruscos entonces, y los romanos, señor. en esa época, entonces Grecia, ¿cómo se veía? O sea, los espartanos eran los fuertes, los griegos los Sí, pensadores. sino que como ellos se dedicaban digamos que a esa profesión, pues fácilmente también fueron derribados y fácilmente, pues digamos que de una u otra forma dejó de existir, ¿sí? Obviamente, pues hay diferentes ciudades que pertenecían pues a Grecia y otras sí se dedicaban, digamos que a la agricultura,
Obviamente, pues de Grecia también nacieron muchísimos filósofos. Sin embargo, pues que yo te diga, pues hay influencia, no, digamos que actualmente pues en Grecia no es que veamos como muchos de los aspectos ya de conocimiento, o sea, como que fue a medida que va pasando y evolucionando el hombre, obviamente pues heredamos, ¿cierto? Muchas de las raíces de su lenguaje, ¿sí? Específicamente pues en las palabras que utilizamos, ¿sí? De las raíces, ¿no? ¿Sí? Del lenguaje, de entender un tanto pues el mundo, ¿sí? Obviamente pues con la escritura fue que logramos identificar también esos aspectos muy culturales. Pero que uno diga se expandió, es potencia, pues no, si ustedes se dan cuenta, pues no. Y obviamente pues sí como que dentro de su cultura sí como que mantienen la esencia de la historia, ¿no? Y todavía encontramos pues muchos aspectos arqueológicos, ¿sí? Específicamente de lo que era la antigua Grecia. ¿Sí? Pero obviamente pues como que se acabó, ¿no? Como que se acabó ese mundo un tanto más físico, ¿sí? De lo físico. ¿Sí? Y obviamente pues se le entregó muchísimo más a lo mental, ¿sí? A lo que contenía más el cerebro, ¿no? Obviamente pues en aquel tiempo solo se denominaba como, bueno, existe el cuerpo, pero también existe el alma, ¿no? Y en aquel tiempo entonces aquellos aspectos muy cruciales del conocimiento con respecto ya a enfoquémonos a ver qué hace parte o qué complementa ese cuerpo. ¿Mm? Eh, como los Juegos Olímpicos tuvieron un alto, ¿no? Ya miramos que empieza de una u otra forma a influenciar lo religioso y, y a tener un tanto el poder, ¿no? Eh, las diferentes escenas de lo religioso, ¿sí? Entonces, pues también hubo un cambio, ¿no? En los Juegos Olímpicos modernos, ¿sí? Mucho más del valor, de tener, digamos que de una u otra forma, un mundo, ¿cierto? Con una filosofía y es con respecto a la paz, ¿cierto? Viene de una u otra forma con una corriente más pedagógica, ¿no? Y eso lo vamos a entender cuando veamos los Juegos Olímpicos modernos. ¿Mm? Eh, porque obviamente pues no es que tengamos ese referente así súper negativo de los Juegos Olímpicos antiguos, porque no, de una u otra forma de aquí surgieron, de aquí nacieron, ¿sí? Eh, pero obviamente, mmm, pues la historia nos dice, ¿no? ¿Qué repercusión tuvo estas fiestas paganas? ¿Qué repercusión tuvo? Obviamente, pues digamos que la mano un tanto de lo religioso y el cambio de la sociedad, ¿sí? Eh, También digamos que yo digo que en la evolución del hombre, el entender las diferentes profesiones, ¿no? Y cómo enriquecen también una cultura. ¿Mm? Lo que yo les decía, pues digamos que todas estas civilizaciones, eh, muchas desaparecieron con respecto a también la actividad a la que digamos que vivían, ¿sí? Por la que vivían. ¿Mm? Entonces, pues bueno, es lo interesante un tanto de conocer la historia, ¿no? Obviamente quisiéramos conocer a profundidad, pero pues no sé, tocaría estudiar antropología. Señor Mateo. Profe, con respecto a la película de 300, ¿sí fue verdad que los persas fueron allá a Grecia a tratar de conquistarla? Sí, eso hubo muchas peleas. Y sí hay un escrito con respecto a los 300. Está basada como en algo, yo no sé si real, ¿no? Pero sí están basada en un escrito. Obviamente pues hay mucho de lo místico, ¿no? Es que lo que yo les digo, si ustedes se ponen, creo yo que yo les compartí un libro, ay, yo no sé si sí o si no. Es genial en la medida en que ustedes
identifican la historia y la cultura física, digamos que el deporte, con respecto a los escritos de aquel tiempo. Pero esperen porque yo no sé si se los puse en esta semana o se los voy a poner en esta semana. Historia, no les puse un librito más viejito, pero bueno, digamos que acá está identificado también muchos aspectos de la historia, la cultura física y el deporte. En esta semana, pónganles cuidado que les voy a poner la historia de la cultura física con respecto a esos escritos. Y digamos que en ese tiempo se remonta mucho como, yo no lo quiero hablar como lo imaginativo, pero sí con lo que abundaba en ese tiempo y era en lo mitológico, o sea, mucho de lo mágico, de lo místico, ¿sí? Digamos, a mí me parece súper genial ver el oráculo, ¿no? Ustedes ven y es una mujer súper linda y nadando y pues uno se la imagina como así, ¿no? Como en ese humo, pero obviamente, ¿quién era esta persona? Sí, obviamente, ¿qué era lo que tanto veía, ¿cierto? A futuro, ¿sí? ¿Cómo lo hacía? Estas personas que montan como muy del, ¿cómo se les llama? Así, como muy del ocultismo, como muy sombrío, ¿cierto? Obviamente también pareciera como fueran como sectas, ¿no? Como obviamente pues bajo unos aspectos completamente distintos. Pero sí, esa parte que muestran como muy mística, muy mitológica, sí está basada, digamos que en esos escritos. Que sea real o no, pues no sé, o sea, es como complejo, ¿no? Por lo que les digo, ¿sí? ¿Qué tan, o sea, qué tan evidente era pues ese escritor en aquel tiempo, ¿sí? O qué tan imaginativo era el escritor en aquel tiempo. Obviamente pues la historia sí nos dice que estaban basados pues en esa mitología, ¿no? Creían muchísimo en aquellos dioses que de dónde nacieron, o sea, es complejo, ¿no? O sea, la mente humana, ¿sí? Específicamente el hombre es complejo, ¿no? Y decir que en algún momento vieron pues a Zeus, ¿cierto? En estos ¿qué? Enfrentamientos con los diferentes también dioses, ¿cierto? El dios del tiempo, el dios, bueno, del agua, ¿sí? Digamos que específicamente de la diosa del amor, ¿cierto? Bueno, digamos que todos esos aspectos un tanto más, no sé, intangibles, ¿sí? Que uno dijera, ¿realmente existieron o qué pasaba, digamos que en aquella época que veían a los hombres y a las mujeres de esa forma, ¿sí? Con esos poderes. Obviamente, pues, lo que les digo, ¿sí? Qué tan místico, qué tan real era, pues, a veces es complejo saberlo, ¿no? Pero sí les voy a compartir esos escritos para que ustedes, pues cuando tengan tiempito, se acerquen un tanto a la historia contada desde esos relatos. Obviamente, pues hay unos relatos a veces como complejos de entender, ¿sí? Le toca a uno leerlo 1, 2, 3 veces para poderlos identificar, pero sí se los voy a compartir esta semana, ¿listo? En el material complementario ahí en el Moodle, para que le echen una ojeadita. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿quedó claro lo del mapa mental? ¿Sí? No, podemos repasarlo. Bueno, entonces, ¿qué van a mirar entonces? Hoy van a escoger una plataforma en la que puedan llevar a cabo su mapa mental, ¿sí? Puede ser una plataforma, si ustedes lo quieren hacer a mano, también lo pueden hacer a mano. Pero la idea es que vayan tomando entonces de la semana anterior, ¿sí? Digamos que una estructura que van a complementar con la sesión de hoy y con la siguiente sesión, con la semana 5. ¿Qué me van a mostrar la siguiente semana? Un avance, ¿sí? Un avance donde ustedes ya tengan de una u otra forma esa era paleolítica, ¿cierto? Que vimos la semana anterior. Algunos de las civilizaciones, si quieren meter las civilizaciones, ya van a complementar con los Juegos Olímpicos, ¿cierto? De la antigua Olimpia,
¿cierto? Que es esta que vimos el día de hoy, ¿sí? Y ese es el avance que me van a mostrar, solo me lo van a mostrar. Si lo quieren adjuntar al Moodle, lo pueden hacer. Si no, igualmente vamos a hacer una supervisión en la siguiente sesión. Entonces ustedes me van a mostrar allá, como quieran mostrarme, si no tienen de pronto la posibilidad de compartirme pantalla, pero lo subieron al Moodle, entonces yo lo veo desde acá y vamos a hacer el seguimiento. Y para la semana la semana 6, que es dentro de 15 días, hoy es 30, 6 de septiembre y después del 6, 13 creo, lunes 13. El lunes 13 que ustedes tienen su parcial, vamos a hacer la socialización final de ese mapa mental. ¿Listo? Y entonces allí vamos a ver cómo les fue, cómo lograron condensar este conocimiento en ese mapa mental. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, listo, Raúl. Si lo quieren hacer, bueno, obviamente les había mencionado algunas, Miro, hay algunos, yo no sé si Canva, creo que Canva, algunos de pronto ustedes manejan Canva. También creo que él va guardando los cambios. Ustedes tienen que registrarse, creo que en esa se tienen que registrar, pero bueno, digamos que es gratis utilizar esa herramienta y les sirve para realizar diferentes actividades, ¿cierto? Que les pongan los profesores, porque ahí pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer videos, pueden hacer gráficos, pueden hacer diapositivas, pueden hacer incluso hasta, ¿cómo se llama? Juegos, uno puede hacer muchísimas cosas en Canva. Miro es otro también para realizar actividades muy gráficas, también lo pueden hacer desde ahí. PowerPoint, si de pronto pues no han explorado estas dos. Y también hay otras herramientas para hacer mapas mentales. Esperen, les digo cuál otra. Yo he visto. Uno que haya utilizado yo. Bueno, Canva, Miro. Y hay otras, pero acá no me salieron así como tan puntuales. Pues ese mapa pues no solo tiene pues conceptos, sino que también tiene imágenes. También tiene pues digamos que gráficos o no sé, algo muy puntual con respecto a la imaginación que tengan con respecto a las temáticas. Entonces, si ustedes quieren poner allí algunas imágenes, ¿sí? Que hayan visto incluso pues en la presentación, de la pictografía, bueno, ustedes tienen muchísima imaginación. Listo. Preguntas, inquietudes hasta ahí. No, señora profesora. ¿No? Listo. Bueno, entonces nada, por hoy los dejo. Cualquier duda, inquietud, señor. Su merced encontró al fin el nombre de la película esa de lo del fuego. Yo quiero descargarla. Voy a descargarla y se las pongo en el ¿qué? En el Moodle. ¿Listo? El enlace para que la puedan ver. ¿Sí? Gracias, profe. Sí. Bueno, esperen porque yo voy a escribir mis tareas o si no, ya después no me acuerdo. Es que no. Bueno, acá en una nota. En una nota. Tengo buena memoria, pero tengo un déficit de atención, entonces ya se imaginarán mis conflictos. Historia. Entonces, acá, el material complementario, el libro de escritos. Investigación. Historia. Genial, listo.
Bueno, ya me acordé de los pendientes. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud? Acá. ¿No? No, profe, yo creo que todo claro. Bueno, pues chicos, entonces juiciosos, nos vemos dentro de 8 días. Si Dios no lo permite. Ay, ¿por qué quedó así esto? Lo que necesiten, pues ya saben, a través del urgente, a través del WhatsApp. ¿Listo? Si no, pues entonces nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, Bueno, muchas chicos, gracias. Muchas feliz gracias, inicio de profe. semana. Feliz tarde, que les vaya Lo muy bien. mismo. Hasta luego, Gracias. profe, que mi Dios la bendiga. Bueno, amén. Chao.